Ok. Buenas noches, ingeniero, arquitecto y compañeros. Esta noche vamos a entrevistar al ingeniero Jorge Ayala, que tenemos como nuestro invitado para hacerle unas preguntas. Ingeniero Ayala, quisiera primero saber un poco de su experiencia, si nos podías compartir. Ok, cómo no. Gracias, jóvenes Mónica, José Ricardo y Jonathan, y al arquitecto Eva Margarita Pineda. Un privilegio y que me hayan elegido, pues. La experiencia ha sido un poquito en diseño estructural. Desde el terremoto del 86 trabajé con una empresa especializada en diseño estructural, con el doctor Hernández y el ingeniero Roberto Salazar, que ya murió. Después trabajé con otros ingenieros estructuristas, el ingeniero Juan Cuadra, Perezcano, estructurista. Yo fui calculista con él. Trabajé en 1990, en el 90 al 95, 94 más o menos, trabajé en el Ministerio de Salud, ya como estructurista, en la unidad de ingeniería de salud, diseñando unidades de salud, revisando hospitales, bodega de medicamentos, y ahí terminé en el 95 y me fui con una empresa japonesa, Fujita Corporation. Con ellos aprendí más que todo el área de supervisión, porque era control de calidad. Ellos estaban construyendo escuelas, pero ellos lo que habían hecho era subcontratar a una empresa aquí en El Salvador, y nosotros nos encargábamos de la supervisión, de verificar que se hiciera como estaban en los planos las escuelas. Un proyecto netamente japonés. Totalmente me cambió mi forma de ver los proyectos, pues yo tenía una forma quizás así bien, podríamos decir alguien bien superficial, pero con ellos uno profundiza, y la idea de ellos, de los japoneses, de la escuela de ellos era, así como lo digo, crear cultura de construcción, que ellos me enseñaban a mí, que yo era el supervisor, yo le enseñaba al residente y le enseñaba al maestro de obra, y el maestro de obra a los obreros. Hacíamos reuniones como procesos de círculos de calidad, y con eso, para que ellos aprendieran el sistema japonés. Se logró implementar, se hicieron alrededor de 82 escuelas, como con 6 institutos en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Anduvimos desde el puente Arce hasta allá, hasta el río Huascorán, hasta Honduras, de frontera. Yo anduve allá, y también aquí desde Teocinte, Chalatenango, La Palma, San Ignacio, hasta la Hoja de Sal, aquí por Zacatecoluca, que hicimos unas escuelas. Hicimos institutos en Texistepeque, en El Carmen, en San Ildefonso, en el Puerto del Triunfo. Hicimos un bonito, uno de los mejores institutos hechos por ellos, porque dejaron, un taller, lo equiparon con herramientas y todo. Entonces, esa más que todo. Después, con ellos, cuando terminamos las escuelas, tuve la experiencia de supervisar y construir. Ahí sí hicimos una construcción total, de la residencia del embajador de Japón, o sea, donde vive el embajador de Japón, no las oficinas, sino que donde él vive. Botamos la residencia anterior y construimos una nueva. Entonces fui asistente yo del residente. Me tocó entregar la escuela, la casa al embajador, y la OPAMS me la recibió. Y después hicimos los quirófanos del Hospital Rosales, que era un donativo de Japón. Entonces construimos los quirófanos del Hospital Rosales. Ahí más o menos es como el área de construcción. Trabajé un tiempo en el anillo periférico. Fui asistente del coordinador a nivel nacional del anillo periférico, porque eran dos empresas, Delcan RS. Delcan era de Canadá y RS era salvadoreña. Y también trabajé en la supervisión del Árbol de la Paz. Es el proyecto, es el más emblemático, y quizás el que me siento más satisfecho, porque es el paso a dos niveles más largo que hay aquí, el que está allá por el estadio de Cucatlán. Entonces, y vimos los puentes de la Pilarica, vimos el puente esa Pilarica es una quebrada ahí por la Gavidia, el que está ahí por la Gavidia. O sea,
esa viene desde el Árbol de la Paz y viene a morir ahí a la Gaviria, ahí a la esquina, ahí en el Selecto. Esa es la avenida Las Amapolas. Entonces toda esa carretera la vimos y vimos el túnel que pasa debajo del Boulevard Venezuela. Entonces también supervisé eso. Lo hizo un impregilo y yo trabajaba con Roberto Salazar, es una empresa salvadoreña del doctor Hernández y el ingeniero Salazar. ¿Ve? Esa es como una pequeña reseña de mi experiencia. ¿Ve? Sí, a raíz de eso le vamos a hacer una pregunta, ya que usted fue supervisor, para que nos cuente y también para que usted nos transmita más que todo sus respuestas con las siguientes preguntas. La primera pregunta Sí. es, ¿cuál es la función de un administrador de proyectos? Uh-huh. El administrador, casi como lo menciona, él va a velar porque se desarrolle lo que está establecido en los documentos contractuales, ¿verdad? Llámese documentos contractuales desde contrato, instrucción a los oferentes, bitácora, especificaciones técnicas, planos, pero el administrador, él está como intermediario quizás entre el constructor y el supervisor. Siempre hay una supervisión, ¿va? Que puede ser. Esta modalidad la usa bastante el Ministerio de Obras Públicas porque yo estoy viendo algunos tipos de proyectos desde mi último trabajo que tengo ahorita, ¿va? Estoy para una institución pública, entonces veo que Obras Públicas tiene, él es el administrador de proyectos, dicen esta es la persona, pero él solo ve algunas cosas y él solo le dice, mira el supervisor, ya revisaron esto, ya se encargaron de velar por esto, ya vieron que se hicieron los estudios de suelo, los ensayos de rotativa y diferentes especificaciones de materiales y todo, y el supervisor se encarga como de darle seguimiento y contratar a la empresa. Dependiendo de la magnitud del proyecto, puede ser o una persona, si es un estudio pequeño o un proyecto pequeño, o puede ser una empresa la que está supervisando. El administrador a veces solo es una persona, pero él a veces solo da como el visto bueno de lo que le lleva el supervisor, ¿verdad? Más o menos así lo maneja, ¿ya? Ok, la siguiente pregunta es, ¿quiénes son los involucrados en la toma de decisión frente a un problema que llega a surgir en el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? Ajá. En el desarrollo de un proyecto, dependiendo del tipo, ¿verdad? Eh, el supervisor, pues el rol de él es verificar que se cumpla lo que está en plano, ¿verdad? Y lo que está en especificaciones, aclaración, propuestas, dificultades, errores, omisiones. Eh, Ahí les puedo contar algunas experiencias quizás al final que a nosotros nos tocó, ¿va? Resolverla. Entonces, el involucrado es el supervisor con el residente, ¿va? Esa es la parte, si es una parte puramente técnica, ¿verdad? Los propietarios, pues ellos solo se les comunica toda esa información en la toma de decisiones, se está registrando en la bitácora, ¿va? Gracias, sí. Bueno, primeramente, qué gusto encontrármelo por acá de nuevo, igual que Gracias, Ricardo. sí, sí. Y bueno, gracias, Arquín, por este tiempo. Así como lo mencionaron en la pregunta anterior, mencionó exactamente la palabra de la bitácora y en clase le estuvimos viendo también un poco, bueno, la famosa bitácora donde se registran la mayor de las cosas que se hacen en los proyectos. Pero aparte de esa, Inge, ¿habrá algún otro tipo de documento para ir registrando y teniendo control de las cosas, de mano de obra, de las compras, que realmente son un montonazo de compras que se hacen en el proyecto? Tomando en cuenta los tiempos, herramientas y cosas por el estilo, no sé si habrá, o qué documentos más que todo. Sí, ahí la bitácora es como de campo, ¿va? Y es un documento de comunicación, ¿va? Nosotros, como si tú estamos con la empresa, te voy a poner el caso del Árbol de la Paz, éramos una empresa, era una empresa la que tenía a cargo, entonces ahí habíamos diferentes ingenieros en diferentes especialidades, ¿verdad? Yo apoyaba al ingeniero estructural, entonces nosotros recibíamos los planos
con una nota de remisión. Ellos nos enviaban los planos y decían, hoy hemos enviado los planos de taller, que son los planos cómo se va a hacer la obra ejecutada, y a veces venían los planos de los moldes de las losas de esa viga cajón del árbol de la paz, que es una viga cajón. Entonces nos mandaban el plano y a veces nosotros le mandábamos por carta, por favor mándenos los planos de empalme, a dónde van a empalmar los aceros. Entonces nos mandaban otro juego de planos y nosotros les mandábamos la observación. Esa era una correspondencia y había un informe aparte. El desarrollo de la obra, hay un programa de obra que lo va actualizando. El programa de obra puede ser hecho en Project, puede ser en un programa que se llama Primavera. Normalmente se usa el Project Manager, que es el especializado para eso, donde ustedes pueden hacer cortes mensuales y ver que van dos barras, ¿verdad? Va la barra de lo programado contra lo ejecutado, pues, y ustedes pueden hacer un corte mensual a cualquier día. Entonces eso me lleva el control de días y me va señalando la ruta crítica, qué actividad está atrasada, por decir algo, alguna madera que no la han comprado y la voy a necesitar para los encofrados que voy a hacer mañana y no ha venido, o la pintura no ha llegado y yo necesito pintar las partes metálicas y no hay los anticorrosivos. Otra cosa es si están desarrollando alguna obra en plantel, hay que visitar el plantel y llevar a la gente de controles, ¿verdad? Controles de concreto, controles de soldadura, controles de electrodo, y que estén usando un electrodo de una marca reconocida y no un electrodo de una marca no tan desconocida, que no cumple a veces las especificaciones. Digámoslo así, el electrodo que vemos chino, pues no tiene, a veces no cumple las especificaciones del AISC en cuanto a soldadura, en cuanto a reventar y cuestiones estructurales en cuanto a resistencia. Es como comprar unos pernos, pues. Entonces se les dice, ustedes van a comprar este tipo de pernos de alta resistencia que cumplen una norma ASTM o un perno A36 o A52 y un electrodo de una marca especificada. Con lo que decía el ingeniero, justo es la siguiente pregunta con lo que estaba hablando de la programación de obras y con el programa. Entonces, no sé si nos puede volver a repetir para que nos escuchen otra vez, porque lo ha sido un poco rápido, pero era justamente lo que la siguiente pregunta. Sí. La programación de obra, usted lista. Hay un ingeniero o un arquitecto especialista en hacer programaciones, ¿verdad? Entonces en la ruta crítica, y como les digo, el más usado y el que más suena aquí es el Project Manager. Yo vi una vez en el hospital de Sacamil que usaron el Primavera, traído de Europa, es un programa así, se llama Primavera. Entonces ustedes listan todas las actividades y le ponen a cada una tiempo y ven la secuencia de una de las actividades. O sea, yo primero tengo que hacer las instalaciones provisionales, recibir el terreno, o sea, y la primera actividad es orden de inicio. La orden de inicio se da después de que se ha firmado el contrato del proyecto. Entonces, la orden de inicio, ahí comienza a correr mi tiempo y le dicen, usted tiene 6 meses, 5 meses, 1 año, 18, 30 meses o lo que sea para desarrollar dicho proyecto. Entonces usted lista todas las actividades y después comienza a ver la secuencia. ¿Qué actividad va después de otra? Entonces, y las va entrelazando con el programa y después le puede poner recursos, le puede poner personal y le puede poner dinero. Entonces, el programa ese permite todas esas actividades. El programa incluso usted puede hacer en Excel y lo puede exportar de Excel al Project Manager. Esa es la ventaja que nos da. Mucha gente lo usa aquí. Entonces, la ventaja del programa es también que usted puede hacer un corte, como les digo, a la semana o cualquier día, al mes, a los 15 días, 25 días, a los 60, ustedes cortan y ven la programación, lo programado contra el ejecutado, porque usted lo va alimentando de qué es lo que está haciendo. Usted programó recibir el terreno y después instalaciones provisionales. Hizo la bodega, los baños para los trabajadores, los comedores, agua potable, agua
negras, por dónde va a drenar, o va a usar servicios sanitarios portátiles y todas esas actividades. Después dice, bueno, comienzo con el trazo, eso me tardo tanto, después comienzo con las excavaciones, después comienzo a colocar armaduría, pero a la par puede estar los carpinteros haciendo los moldes. Cuando terminan los armadores, colocan los moldes y después colamos al día siguiente, ¿va? Todo esto va considerando tiempos y llevan algunas holguras. ¿Qué tanto me puedo pasar o qué tan apretado? Y con eso el programa genera algo que se le llama la ruta crítica. Y con eso puedo optimizar. Si hago algunos elementos, los puedo hacer prefabricados en un plantel y ya solo los llevo a la obra, ¿verdad? Como las placas de apoyo y cosas así, o elementos de concreto. Ustedes han visto que en algunos pasos a 2 niveles se hacen vigas que se hacen en un plantel y se llevan con unos camiones, pues. Entonces eso es cómo es la programación, y ustedes pueden hacer un corte. La ventaja de ponerle todo el recurso que le pueden poner, el dinero, y le pueden poner el personal, es que cuando ustedes cortan, ustedes tienen abajo en el programa lo que le llaman los desembolsos, o sea, cuánto dinero voy a necesitar. Eso me permite la programación, y cuánto tiempo me va quedando, y si me voy atrasando o si voy adelantando alguna actividad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? En su opinión, el programa que se usa es muy beneficioso para su carrera. Sí, o sea, alguien que domina ese programa y que lo conoce y sabe programar y sabe utilizar, es una buena herramienta, pues, porque incluso él mismo, el programa, creo que es de Microsoft, el mismo programa puede generar reportes en Word, con los cuales ustedes lo presentan a las autoridades, pues se lo presenta al dueño del proyecto, ya sea a un ministerio o a un propietario, ¿va? Y le dice, mire, el avance a estas alturas, nosotros habíamos programado tener un 45 y llevamos un 60%, quiere decir que vamos avanzando y vamos bien y todas las actividades se van desarrollando, y teníamos pensado gastar tanto y hemos ahorrado tanto. Entonces eso es la herramienta que me da cuando yo sé usar el programa, pues, y sé sacarle al máximo, pues, aprovecho las herramientas que tiene el programa y todas las aplicaciones que tiene, los diferentes reportes que se pueden generar con él, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, con la siguiente pregunta también tiene que ver un poco con lo que usted acaba de decir. ¿Qué tipos de informes se entregan en el desarrollo de la obra? Por ejemplo, aparte de una bitácora que usted lo mencionó anteriormente, ¿qué otro tipo de informes se pueden entregar? Ya, la bitácora, como decimos, solo es la herramienta de comunicación, ¿verdad? Con el propietario y el constructor y el supervisor, pero los informes pueden ser, si están establecidos en un contrato o si lo especificaron en las instrucciones o en el contrato, hay que entregar tantos informes, un informe inicial, que es como donde va la planilla, la gente que va a trabajar. Ese es el primer informe, y viene una programación de obra, y viene la planilla de gente, quienes van, cuántos técnicos, si tienen secretaria, motorista, equipo de topografía, el laboratorio de suelo. Entonces ese es un primer informe. Después se entrega un informe de avance, y después se entrega, ese es como lo más tradicional, un informe de avance, después un borrador del informe final, y de ahí el informe final. Estos pueden llevar anexos donde ustedes pueden entregar reportes de ensayo de materiales, reporte de la topografía, reporte de laboratorio de concreto, reporte de ensayo de acero. Fuimos a Corinca, trajimos estas muestras, las ensayamos en el laboratorio de la Universidad de El Salvador, en el laboratorio de la UCA, y al constructor le dio estos resultados, a mí me dieron estos resultados, y este es el acero que vamos a usar, acero que cumple la normativa, la A615 se especifica. Entonces hay informes técnicos y pueden haber informes económicos, son los tipos, técnico y económico. El técnico, como dicen, solo de materiales, y el económico podría ser, se tenía programado que a estas alturas haber desembolsado tanto, y la empresa por
motivos algunos, se atrasó, no desembolsó y no compró. La empresa cuando hace compras fuertes me presenta todas las facturas. Entonces, compré tantos metros cúbicos de concreto, compré tantas quintales de acero, compré tantos tubos de riblo, compré tanto de PVC y tanta grifería y puede poner un detalle, un registro y se lleva todo lo que está incluido en la obra. Y al final, presenta un informe final que puede llevar un informe ejecutivo que va para el dueño, el propietario. El informe ejecutivo es casi un resumencito, ¿va? Y aparte vienen todo un resumen desglosado de todas las actividades y un juego de planos en digital de obra ejecutada, tal como quedó, por si hicimos alguna modificación en el camino, alguna tubería o nos topamos con una tubería, nos topamos con un cable enterrado digital, propiedad de alguna empresa de telefonía o de cable, Digicel, Claro. A nosotros nos pasó ahí en el Árbol de la Paz, nos topamos con una tubería de anda también y tuvimos que moverla, nos topamos con una tubería de aguas negras para colocar un estribo de un puente ahí en el Arenal de Montserrat, hubo que hacer un bypass. Entonces toda esa información quedó registrada en unos planos. Entonces llega la cuadrilla de topografía del supervisor, levanta cómo quedó realmente, se le manda a dibujo allá a la oficina, dibujan ellos y esto quedó así, para que el día de mañana anda, llegue a preguntar, y mire, yo tenía un tubo aquí, nosotros lo movimos, lo pasamos para el otro lado, dice. Entonces eso es lo que es, son los tipos de informes que se presentan establecidos en el contrato o establecidos en las especificaciones o en las instrucciones a los oferentes cuando se está preparando la licitación, el cartel de licitación de la institución, ya sea quien lo esté haciendo, ¿va? Si lo está haciendo un ministerio o una empresa privada. ¿Verdad? Bueno, esta es un poquito como más puntual. Sí. ¿Qué son las órdenes de cambio o cómo funcionan? Una orden de cambio es así casi bien cuando detecto que algo tal vez el supervisor lo puede hablar con el constructor y lo consulta con el propietario y se autoriza, la firma, tiene un formato de presentación, la orden de cambio, y va firmado por el supervisor, por el contratista y por el propietario, donde indica que está de acuerdo. Así se maneja la orden de cambio, ¿verdad? Tiene un tope también, no crean que todo es voy a subirle, tiene un tope, tiene un límite, lo establece creo que la ley, la CAP, la ley de administración, contratación de obra pública, de administraciones públicas. Creo que anda máximo un 20%, o sea que un proyecto no le pueden subir más de un 20% en la ley la CAP. ¿Ya? ¿Sí? Okay. Claro. Dígame, Mónica. Siguiendo con las preguntas, ahora le vamos a hacer unas preguntas que nosotros hemos creado. Sí, está bien. Sería, ¿qué es una estimación de obras y cómo usted la puede explicar? Una estimación de obra consiste en que el constructor ha hecho cierta cantidad de obra, de paredes o de excavaciones y a cierta fecha, a la quincena o al mes. Entonces él quiere cobrarlo. Entonces él dice, voy a presentar una estimación, ¿verdad? Entonces eso también tiene un formato. Se pone así la lista de actividades, digamos, excavación, moldeado, compactación, relleno con suelo, cemento, todas las actividades, y se ponen las unidades y la cantidad y se le pone el precio. Entonces eso se revisa él lo pasa a la supervisión y yo lo reviso y le doy el visto bueno. Estoy de acuerdo. En teoría tiene que ser obra que esté ejecutada. No puede estimar algo que no esté ejecutado. Y a esa estimación, cuando se le calcula el precio, se le descuenta un porcentaje del anticipo que yo le di al inicio del proyecto. ¿Ya? El anticipo anda por un 20 o un 30% del monto del proyecto, el anticipo del proyecto. ¿Ya?
Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, es un poco más personal. Si usted nos puede decir cuál ha sido su mayor dificultad en el rubro de supervisor. Por ejemplo, hay veces que quizás por falta de información o de no saber cómo hacer tal cosa, pues puede ser una dificultad también. Por ejemplo, los recién egresados que por algún motivo pasen a ser supervisores y no tienen tanta experiencia como otras personas que ya están ahí, son dificultades realmente. Entonces no sé si usted ha tenido alguna dificultad así. Tal vez una de las dificultades o un inconveniente, casi siempre la supervisión se busca que la gente tenga experiencia, ¿va? Y que tenga experiencia en supervisión, fíjense, o que conozca de los procedimientos constructivos, ¿va? A mí los japoneses, ellos me entrenaron para eso. O sea, no me sacaban a campo hasta que ya estuviera preparado, que ellos lo consideraban, pues, y llevaba el aval. Entonces, uno de los pequeños, les puedo contar de los más pequeños y uno de los más grandes, que me pasó fue que el maestro de obra no entendía, por lo menos eso fue lo que me externó a mí, los planos de los japoneses. Y los planos eran de los más claros, pero había que saberlos leer, pues. Entonces el maestro de obra estaba muy acostumbrado a que casi le fueran a decir qué era lo que iba a ir haciendo. Entonces yo les comencé a explicar y le hice algunos esquemitas en la bitácora para dejar evidencia de que yo le había explicado, ¿va? Esa era mi prueba. Y la bitácora la firmo yo y la firma él de aceptación y se trae uno la página. La bitácora son varias páginas, tiene que tener el original y como 2 o 3 copias. Una es para el original, es para el propietario, que queda bien legible, otra es para el supervisor y otra es para el constructor. El constructor está obligado a tener la bitácora ahí en la obra, ahí en la bodega, ¿ya? Entonces, en un momento el maestro no entendió y levantó una pared y la levantó mal. Entonces yo ordené que la botara y él se resistía. Fue una pequeña detalle, como les digo, pero estaba explicado el esquema y todo y pues a mí me había respaldado toda la información. Entonces ese fue se hubo que demoler la pared porque estaba mal ubicados los ejes. Él no había entendido el esquema que estaba en los planos. Él no lo entendió. Entonces ese fue el inconveniente. Ese ha sido como el pequeñito. El más grandecito fue en Apopa, en el INA de Apopa, el Instituto de Apopa lo estaba construyendo una empresa de un señor bien, se consideraba él muy apoderado, porque él era hijo de alguien que había sido presidente de aquí de la República. Entonces se atrasó en el proyecto. Entonces hubo que poner una multa. Porque me dijo mi jefe, ¿va? Yo era empleado y éramos un equipo de supervisores. A mí me tocaba el Lina, me tocaba Armenia, me tocaba ese Popa, me tocaba una escuela allá en Cojutepec, que es la Eulogia, y me tocaban unas en Oriente. Entonces me dijo, hay que ponerle una multa. Me dijo. La multa comenzó a correr el 3 de enero, que ya tenía que estar terminado el proyecto. Llegamos a marzo y él no había terminado. Llegamos a abril, mayo, calculamos una cantidad exagerada de multa, porque la multa ahí está establecida en el contrato, es un porcentaje del monto del proyecto de retraso por cada día del monto del proyecto, pero los primeros días es un valorcito, después otro valor y después otro valor, entonces le calculamos y había una gran cantidad y llegó el dueño pues ya casi, bueno, y digo, y esto, molesto, ya se imaginan, ¿va? Porque tenía que pagar la multa. Ok, gracias. Sí, con esto, yo en lo personal siento que el tiempo es bien, tal vez no, bueno, sí, tal vez difícil tratar de cumplir con todo, ¿verdad? Por problemas con los perfiles, la compra de materiales, como muchas veces que dicen que no hay o cosas por el estilo. ¿Alguna vez usted ha manejado cómo ha manejado usted algún contratiempo? Buena la pregunta y es bien importante y determinante porque ustedes tienen tiempo de entrega, pues. Le voy a poner 2 retrasos que se nos dieron en la Pilarica, el puente que está ahí antes de llegar a la Gavidia, a la calle del Progreso.
Ahí se llama la colonia La Pilarica, la colonia de los militares, por ahí hay un puentecito. Entonces, allá abajo, hay unas fundaciones, fíjense. Entonces, cuando se estaban haciendo las excavaciones, y ya tenían las excavaciones, que ya tenían el nivel, colocaron el hierro de las zapatas y se dio una tormenta, y se dio una inundación, y se vino una gran correntada. No nos imaginamos nosotros que corría tanta agua ahí, y les levantó el hierro. Les los levantó, y ese fue un contratiempo, pues que ellos fueron a poner en la bitácora y dijeron que era algo, solicitaban prórroga, pues porque tenían que limpiar todo el hierro. El hierro, imagínense todo lo que arrastra una quebrada, pues toda la basura que venía de allá arriba, ¿va? Del escalón, porque de allá viene esa bóveda, esa quebrada. Creo que es la quebrada de la Mascota, fíjense. El Arenal Monserrate es el que queda más adelante, queda allá por la colonia San Francisco. Es después de pasar el Boulevard Venezuela, que uno pasa debajo del túnel, ¿verdad? Cuando va por las amapolas, que va para el Árbol de la Paz. Entonces me lo puedo porque ahí estábamos nosotros. Entonces ellos pusieron en la bitácora que habían tenido un problema de una inundación, y lo cual les había levantado el hierro, que ya estaba en su posición. No estaba terminado, pero se les consideró pues un tiempo prudencial, pues, porque ellos pedían 2 meses, ¿verdad? Cuando dijimos nosotros, no, esto en unos 15 días, 2 meses eran 60 días, pues entonces no. Entonces, en otro tipo de proyectos hay gente que ha justificado en la longitudinal, porque nosotros vimos algo sobre eso, que porque hay inundaciones, ¿verdad? Y las inundaciones tal vez les lleva lo que han hecho. Pero claro, el contratista que es experto y que sabe los tiempos, que sabe el clima, que conoce nuestro país, pues ahorita están trabajando, todo el mundo está trabajando terracería, pues, en este momento, porque en invierno cuesta, pues, y hay que estar preguntando al medio ambiente cómo va a venir el invierno, pues, si va a ser un invierno copioso, el efecto del niño, de la niña, o si se espera que va a ser seco, para comenzar a ver los trabajos. Y yo a lo que me refiero es que cuando hay un buen contratista de por medio, o alguien que tiene experiencia, hace digamos, una capa de compactación, y a veces le ponen una capa de sello para que si llueva no se lave, para que no cada día vuelve a llover hoy, vuelve a llover mañana, cada vez lo que estoy haciendo está. Entonces hay que levantar ese material porque quedó lavado y se afloja el material. Entonces dicen hay que darle una oreada. Entonces lo levantan con algunos tractores que tienen, no sé si han visto unos colmillos que le llaman el ripper. Con eso lo rascan y lo hacen rasgado, y para que le dé el sol. Entonces dicen hay que orearlo unos 2 días. Otro problema de la lluvia es cuando vamos a pavimentar con pavimento asfáltico, no con concreto hidráulico. Entonces aquí ustedes van a ver que a veces está lloviendo y la gente está pavimentando, pues, y el concreto está echando humo, ¿va? Porque lo está enfriando. Entonces el concreto asfáltico es un proceso químico, pues, entonces pierde resistencia, igual que el concreto hidráulico si le echamos más agua, pues, está lloviendo. Entonces todas esas cosas son contratiempos, pues, que se dan en la obra y que hay que saberlos manejar y tener una idea de cómo poder controlar, si hay que ponerle toldo, si hay que ponerle plástico, si hay que tapar pues los proyectos. Pues vamos a trabajar en invierno, pues. Ahorita ustedes cualquier proyecto que vean, que venga, el estadio, el mágico, el velódromo, el Palacio de los Deportes, que se van a reparar para los juegos deportivos, hay que considerar que van a trabajar en invierno, pues. Entonces la empresa que venga preparada con todo, pues, porque va a tener que trabajar con esas condiciones, con el clima de aquí. Hay países donde le dicen a usted, viera cómo llueve en Panamá. Yo no conozco Panamá, pero ustedes les preguntan a alguien, viera cómo llueve en Estados Unidos, en tal parte, en California, o llueve en Miami, así. Pero aquí en El Salvador, pues, tenemos lugares que son inaccesibles a veces, y ustedes tienen que preguntar, ¿y a esa calle se puede llegar a la escuela? Era lo que nos pasaba con los japoneses, que las calles se arruinaban en invierno. Teníamos que repararlas. Se contrataba gente y ese gasto no estaba considerado. Entonces ese es un contratiempo que usted tiene que evaluarlo cuando va a ver la obra, cuando visita el proyecto que está ofertando. Entonces ustedes ven el acceso. Chica, dice usted así la palabra, esta calle está difícil llegar, y si llueve y cuando estemos trabajando aquí,
esta calle se pone bien lodosa o se pone bien liso, no voy a tener acceso. Entonces hay que ver cómo llego. La siguiente sería, ¿qué pasaría si no se finaliza el proyecto a tiempo, en el tiempo estipulado? Bueno, habría que revisar, como decimos en la jerga, los documentos contractuales. ¿Qué dice el contrato? Usted tiene que entregarme el proyecto tal fecha. Si no, a partir de ahí comienza una multa, ¿verdad? Y tiene un porcentaje, ¿verdad? Está estipulado. Y si se pone así un poquito, por eso están las fianzas, la fianza de anticipo, la fianza de buen cumplimiento, la fianza de diseño, la fianza de si se retira. La pregunta es, ¿qué pasaría si no finaliza el proyecto en el tiempo estipulado? La pregunta sí es casi una multa, ¿verdad? Y proceder legalmente. Ahí es donde ya entran los abogados. Continuando, continuando. Sí. Compañero. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían tres conductas antiéticas que no pueden ser permitidas en un supervisor de obra? No sé si a usted le ha tocado, como usted dijo, usted trabajó con un equipo de supervisores. No sé si uno de ellos o algunos de ellos tenían conductas que no tenían que hacer, porque me imagino que siendo supervisor, pues quizás puede haber gente que se siente superior a los demás, a los superior a los obreros, digamos, a los trabajadores. No sé si a usted le tocó ver un caso así. No, o sea, tal vez así, todo como el equipo es contratado por el jefe de la empresa que vamos a supervisar, ¿va? Entonces se contrataba gente que más o menos se conocía su currículum, su procedencia, y casi todos éramos conocidos. Pues, o sea, en algún momento cuando alguien decía, mire, con este ingeniero quizás como que ha tenido problemas, llegó uno que venía de un ministerio y nos dijeron, él viene, se ha quedado sin trabajo, entonces lo van a poner. Entonces él tenía una mala costumbre, ¿verdad?, de aprobar a veces cosas que no estaban terminadas de lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces en un momento el gerente lo detectó y dijo, mira, le dijo, ya no vas a seguir con nosotros, mejor te vas a ir para otro proyecto. Lo mandaron a otro proyecto. Esa es una, pues, o sea, la otra es un material que no cumpla la normativa, ¿verdad? Bueno, esa creo que ya es la última. No sé si esta ya se respondería con algo que usted mencionó ya antes, que el supervisor del proyecto debe estar obligado a tener la bitácora en la bodega, pero sí, podría llevar como una bitácora o un registro de esa bitácora en digital o bitácora electrónica en un proyecto. sí, yo creo que se podría llevar, solo que sería como una modalidad, una nueva modalidad, una innovación con todos los avances tecnológicos, pues porque si la tuviéramos electrónica y tenemos internet y todo, se le puede mandar inmediatamente al dueño, ¿va?, al propietario y a todas las personas involucradas, ¿va? Pero como les digo, se necesitan las copias, pues porque esa queda en evidencia y hay gente que hasta las hace en empastadas, ¿va? Claro, ahorita estamos en una nueva era digital donde todo se está volviendo electrónico. Creo que sería una nueva modalidad. Ok, prosiguiendo, Inge, hasta acá terminamos con las preguntas meramente de la entrevista y ahorita nos vamos a poner un poco más personales. Ya. Quisiera saber por qué decidió ser ingeniero y trabajar en el campo. Trabajar en campo. Quizás la decisión de ingeniero, fíjese que fue tuve un tío, ya murió, que fue dibujante de artes gráficas. Entonces él hacía dibujo arquitectónico, él era técnico en dibujo arquitectónico. Entonces él tenía una mesa de dibujo con paralelas y escuadras. Y cuando yo estaba estudiando de bachillerato, él me preguntaba de algunas cosas de bachillerato y las hacíamos, y me llevaba a la mesa y me decía, estoy haciendo un planito de una casa, me decía eso. Entonces él después compró un teodolito viejo, usado,
pero de aquello de lo más rústico, pues que le digamos la burla que lo había traído Colomba, el amor. Entonces, y él me invitó a hacer levantamientos de topografía, y a mí me gustaba andar en el campo con él, haciendo la topografía. Él me enseñó a centrar el teolito, después me enseñó a levantar la plomada, cómo dar vista, todo lo de topografía, ¿va? Y después me fue enseñando cálculo. Entonces yo, cuando entré a la universidad, en un momento, les soy sincero, uno del bachillerato tal vez no tiene mucha orientación, pero yo sentía eso, que había visto a mi tío dibujar en la mesa. ¿Cuál fue su primera experiencia? ¿En topografía, la pregunta, o en supervisión? En general, Inge, la que usted más prefiera. Porque la de la topografía, como les digo, fue en 1980 que nos fuimos a hacer ese proyecto allá de 350 manzanas allá a Pasaquina, pues, y fue de los más grandes porque hicimos el levantamiento con teolito, anduvimos allá en montados, trajimos la información y comenzamos a calcular aquí, y después lo dibujamos nosotros, y después lo fuimos a replantear. Entonces, hicimos casi todo el trabajo, pues desde el levantamiento, el cálculo y el dibujo hasta entregarle los planos al propietario del levantamiento topográfico, pues. Eso fue en el 80, pero ya en el 86 fue la primera experiencia de supervisión, que estaban haciendo una remodelación en una fábrica en La Estrella, allí en la colonia Costa Rica. Entonces yo iba en la mañana a la fábrica a ver cómo estaban haciendo el piloteado, y en la tarde me regresaba a la oficina a hacer trabajo de cálculo, y en la noche iba a la universidad. 1986, como fueron de las primeras experiencias que yo tuve, y diseños, pues pequeños diseños. ¿Verdad? Nosotros como grupo, Gracias. su tiempo, por darnos la entrevista, muchas gracias por sus respuestas, muy bien detallados. Espero que les sirva, güey. Y mis compañeros quisieran decir algo también. No, gracias Inge por su tiempo, por su extenso conocimiento, poder compartirlo con nosotros, de verdad lo valoramos mucho, y gracias, de verdad nos ha servido un montón conocer parte de su experiencia, conocer parte de lo que ha tocado pasar en este rubro, y muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, hombre, porque se acordaron de mí. Agradecerle por el tiempo que ha tenido. Yo sé que es una persona bastante ocupada, y también con lo que me quedo, más que todo, son con las experiencias personales que usted ha tenido, que realmente ayudan a tener una noción de qué podemos nosotros hacer en dados casos que se nos puedan presentar. Muchas gracias hoy, porque se acordaron de mí, y les deseo lo mejor, que sigan adelante, sigan aprendiendo. Hoy, buenas noches y buen provecho. No, gracias a usted, Inge. Feliz noche. Gracias, Mónica. Bueno, buenas noches. Gracias.